Bueno, vamos a continuar con este cuarto video de la lección 27, soldadura. Hablemos de soldadura por electrodo consumible protegido. Bueno, este método resulta similar al anterior, con la salvedad de que en los dos tipos de soldadura por electrodo consumible protegido, MIG, Metal Intergas, y MAG, Metal Active Gas, es un electrodo, en este electrodo el alimento de cordón de soldadura. El arco eléctrico está protegido, como en el caso anterior, por un flujo continuo de gas que garantiza una unión limpia en buenas condiciones. En la soldadura MIG, como su nombre lo indica, el gas es inerte. No participa en modo alguno en la reacción de la soldadura. Su función es proteger la zona crítica de la soldadura de oxidaciones e impurezas exteriores. Se emplean usualmente los mismos gases que en el caso del electrodo no consumible: argón, menos frecuentemente helio y mezcla de ambos. Bueno, en la soldadura MAC-MAG, en cambio, el gas utilizado participa de forma activa en la soldadura. Su zona de influencia puede ser oxidante o reductora. Ya se utilizan gases como el dióxido de carbono o el carbón mezclado con oxígeno. El problema de usar CO2 en la soldadura es que la unión resultante, debido al oxígeno liberado, resulta muy porosa. Además, solo se puede usar para soldar acero, por lo que su uso queda restringido a las ocasiones en las que es necesario soldar grandes cantidades de material y en las que la porosidad resultante no es un problema a tener en cuenta. El punto común de los dos procedimientos es el empleo de un electrodo consumible continuo. Dicho electrodo en forma de alambre es a la vez el material a partir del cual se genera el cordón de soldadura y llega hasta la zona de aplicación por el mismo camino que el gas o alimentación, dependiendo de cada caso. Al ajuste de la velocidad del hilo conllevará a un mayor o menor flujo de fuente en la zona a soldar. En general, en este proceso se trabaja con corriente continua, electrodo positivo, base negativa, y en raras ocasiones con corrientes alternas. Las intensidades de corriente fluctúan entre 20 y 500 amperios, con corriente continua y polaridad directa de 5 a 60 polaridad inversa, y 40 y 300 amperios con corriente alterna. El uso de los métodos de soldadura MIG y MAG es cada vez más frecuente en el sector industrial. En la actualidad es uno de los métodos más utilizados en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón en soldaduras de fábrica. Ello se debe, entre otras cosas, a su elevada productividad y facilidad de automatización, lo que le ha valido a abrirse un hueco en la industria automovilística. La flexibilidad es característica más sobresaliente del método MIG y el método MAG, ya que permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aluminio y cobre en espesores a partir de los 0,5 milímetros en todas las posiciones. La protección por gas garantiza un cordón de soldadura continuo y uniforme, además de libre de impurezas y escorias. Además, la soldadura MIG y MAG es un método limpio y compatible con todas las medidas de protección para el medio ambiente. Su mayor problema es la necesidad de aporte tanto de gas como de electrodo, lo que multiplica las posibilidades de fallo del aparato, además del lógico encarecimiento del proceso. Bueno, soldadura por arco sumergido.
Bueno, el proceso de soldadura por arco sumergido, también llamado proceso SAO, Submerged Art Welding, tiene como detalle más característico el empleo de un flujo continuo de material protector en polvo o granulado, llamado flux. Esta sustancia protege el arco en el baño de fusión de la atmósfera, de tal forma que ambos permanecen invisibles durante la soldadura. Parte del flux funde y con ello protege y estabiliza el arco. Genera escoria que aísla el cordón e incluso puede contribuir a la aleación. El resto del flux no fundido se recoge tras el paso del arco para una reutilización. Este proceso está totalmente automatizado y permite obtener grandes rendimientos. El electrodo de soldadura SAO es consumible, con lo que no es necesaria aportación externa de fundente. Se comercializa en forma de hilo macizo o hueco con el flux dentro, de forma que no se requiere un conducto de aporte, sino solo uno de recogida, alrededor de los 0,5 milímetros de espesor. El flux, o mejor dicho, los fluxes son son mezclas de compuestos y minerales varios, SiO2, Ca2, MnO, etc., con determinadas características de escorificación, viscosidad, etc. Obviamente cada fabricante mantiene la composición y el proceso de obtención de flux en secreto, pero en general se clasifican en fundidos, se obtienen por fusión de los elementos. Aglomerados, se coaccionan con aglomerantes cerámicos, silicato, potásico, etc., y mezclados mecánicamente. Simples mezclas de otros fluxes, ya que el flux puede actuar como elemento fundente para la adición del polvo metálico y optimizar bastante el proceso de mejora. La tenacidad de la unión y evita un indeseable aumento del tamaño de grano en el metal base. Bueno, dependiendo del equipo del diámetro de hilo del electrodo, este proceso se trabaja con intensidades de hasta 1600 amperios con corrientes continuas, electrodos positivos y base negativas o alternas. Este proceso es bastante versátil. Se usa en general para unir metales ferrosos y aleaciones y para recubrir metales contra la corrosión. Override. Además, permite la soldadura de piezas con poca separación entre ellas. El arco actúa bajo el flux. Evita salpicaduras y contaminación del cordón y alimentándose, si es necesario, del propio flux, que además evita que el arco se desestabilice por corrientes de aire. La soldadura SAO puede aplicarse a gran velocidad en posiciones de sobremesa para casi cualquier tipo de material y es altamente visual. Una característica mejora del proceso SAO es la soldadura de Tandem, mediante el cual se aplican dos electrodos a un mismo baño, así que se aumenta la calidad de la soldadura, ya que uno de los electrodos se encarga de penetración y el volumen del cordón, mientras que el segundo maneja los parámetros de geometría y tamaño. En cambio, la mayor limitación de este proceso es que solo puede aplicarse en posiciones de sobremesa y cornisa, ya que de otra manera el flux se derramaría. Flux que ha de ser continuamente aportado, lo cual encarece el procedimiento y aumenta sus posibilidades de fallo. Hay que alimentar tanto el rollo electrodo como el flux. Además, si se contaminan por agentes externos, la calidad del cordón disminuye bastante, a pesar de que puede unir materiales poco separados. No es recomendable para unir espesores menores de 5 milímetros.
Este proceso tiene un mayor campo de aplicación en la fabricación de tuberías de acero en espiral y en general en la soldadura casi de cualquier tipo de aceros.